Buenas Buenas tardes, buenas tardes, noches, buenas ¿cómo están? noches. Buenas Bien, tardes. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bien, gracias. Bien, Acá de este gracias. lado los recibe Guido Zanelli, el de siempre, un poco cambiado, pero tratando de mantener la esencia. Em, Tengo varios avisos para pasar. Ténganme paciencia, ¿sí? Se van a ir añadiendo gente. Los voy a silenciar, por favor, ¿sí? No se molesten. Eh, porque tenemos que tener un cierto cuidado por el espacio. Eh, bueno, todos ya saben cuál es el tema de hoy, que es smartphonización y vida digital, nudos críticos para entender un poco los tiempos que corren. Tengo un gran honor que es coordinar estas conferencias, cubriendo el lugar que me confió el doctor Rubinstein. Y tengo otro honor que es presentar a Ángela Menchón, que va a ser nuestra disertante el día de hoy. Eh, no les voy a preguntar a ustedes quién es Ángela Menchón, ¿sí? Yo voy a decir quién es ella. Ángela Menchón es profesora de filosofía egresada de la UBA. Es magíster en políticas educativas por DITELA, eh, y se desempeña como docente e investigadora en universidades como la Universidad de La Matanza, la Universidad de Buenos Aires, que tanto queremos, y la Universidad de General Sarmiento. Y también participa en institutos de formación docentes, Alicia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. Hace poco acaba de regresar de la provincia de Entre Ríos, donde estuvo también dictando actividades. Bueno, eh, al finalizar la conferencia de hoy, va a aparecer automáticamente una encuesta con unas preguntitas que quisiera que se tomen la molestia de contestar, ¿sí? No es sobre mi desempeño, así que eso guárdenselo si tienen quejas, después voy a abrir un libro para eso. Es sobre las temáticas que estamos abordando, ¿sí? Así que por favor no desaparezcan, completen la encuesta para que nos ayuda mejor a elegir las cosas. Esta conferencia que estamos presenciando hoy, además, les va a servir a todos los que les interese para tener un gran acercamiento con una de nuestras carreras en la universidad, que es la maestría de Cultura y Salud Mental, ¿sí? Que tiene mucho y todo que ver con esto que nos va a plantear Ángela Menchón. De hecho, debe estar por aquí, no lo tengo cerca, pero está el director de la maestría con nosotros. No puedo verte, Gustavo, pero bueno, sé que estás por ahí. Eh, Así que tengan Sí, eso en acá cuenta. estoy. Buenas noches a ¿Qué haces, todos. Gus? Acá estás. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo te va? Muy bien. Si están todos listos para empezar, le vamos a dar la palabra a Ángela Menchón. Recuerden que es tarde de la noche, tomémonos esto con relajo, ¿sí? Y distensión, si quieren comer una picadita, si se quieren servir una copa de vino, una gaseosa o simplemente agua, agua. Vamos a disfrutar juntos la aventura de aprender un poco más, aceptar que somos ignorantes. Ángela. Bueno, gracias Guido por la presentación. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quienes están acá escuchando, una alegría. Veo que hay gente de todos lados, mira, desde Honduras, Viedma, Mar del Plata, La Rioja, así que bueno, es bien, bien amplio el público, eso está muy interesante. Esa es una de las ventajas de la virtualidad, ¿no? De la virtualización. Ya que vamos a hablar de eso hoy, quizá a veces marcando más los problemas, pero bueno, también hay que reconocer todo lo que nos permiten, ¿no? Las tecnologías digitales. Bueno, y gracias Gustavo también por la invitación y a todo el cuerpo de trabajo del instituto y de la maestría, ¿no? Bueno, ahí también de Brasil me están diciendo, bueno, genial, está muy, muy variado y está bueno después para pensar si de Salta, San Luis, Santiago del Estero.
está bueno como para pensar también si las problemáticas que vamos a plantear, bueno, nos afectan a todos desde diferentes regiones, ¿no? Parece que hay algo que es bastante global y bastante transversal. Después se encarna quizás de distinta manera en los territorios, pero esto que llamamos smartphonización de la vida parece que va más allá de los territorios físicos, ¿no? Tiene que ver también con esto que llamaremos después territorios digitales. Bueno, yo voy a compartir una presentación. Ahora dígame cualquier cosa si se ve bien. Eh, Perfectamente, Ángela. Sí. Perfecto. Que me va a ir guiando como para ir haciendo la exposición. Pero bueno, también voy a alentar, a ver si puedo abrir. Voy a alentar si quieren hacer comentarios en el chat. Por ahí, Guido, me podés ir avisando si van apareciendo cosas para retomar. Sí, Y claro que después, sí. bueno, por ahí abrir el micrófono, no necesariamente al final de la charla, sino por ahí poder abrir el micrófono, ir abriendo momentos para la conversación porque por ahí después al final de la charla pasó mucha información y nos Ujú, olvidamos capaz de lo que queríamos conversar. Bueno, veamos cómo se va dando eso, ¿no? Eh, bueno, yo les cuento un poco el contexto desde el cual pienso esta charla, ¿no? Van a ver ahí en el PowerPoint, hay un loguito de algo que se llama Sueñan los androides, que es un podcast que llevamos adelante con un compañero y colega que viene del campo de la educación, que es Daniel Brailovsky. Bueno, por ahí lo conocen, él viene trabajando también estos temas hace mucho tiempo. En el podcast planteamos un poco un juego interdisciplinario, porque yo vengo del campo de la filosofía y él viene del campo de la pedagogía y de la educación, pero por ser los dos docentes, estamos fuertemente vinculados con la docencia, ¿no? Con la educación como campo de acción. Yo quisiera, en general, muchas veces hablo de estos temas en espacios donde hay docentes y estudiantes que se están formando para ser docentes. Me parece también interesante por ahí el día de hoy, que también encuentro seguramente profesionales que vienen del campo de la salud y de la salud mental, particularmente. Yo no estoy formada en el campo de la salud mental, pero me parece que desde la filosofía hay mucho para conversar entre los dos campos, ¿no? Entonces, el abordaje que yo voy a hacer es un abordaje filosófico, también es un abordaje, si quieren, algo del orden de pensar las resonancias en la educación, pero también podemos, me interesaría que ustedes sean quienes me aporten las resonancias en el campo de la salud mental de estas cuestiones, ¿no? Verán que el título de la conferencia plantea dos cosas. Por un lado, una especie de diagnóstico, ese diagnóstico le hemos llamado smartphonización de la vida. Ángela, Y sí, ¿quisieras ponerlo en pantalla completa? ah, Esto, no estoy compartiendo, a ver, sí, sí, pero en presentación. ahí está, ahí, Ahora, de a poco, sí. bien. Discúlpame, dale. Lo que me pasa es que no los veo a ustedes, pero cualquier Ah, cosa, claro. Sí, sí. vos me avisás si hay algo como para conversar. Pero quiero ver si me puedo ubicar de tal manera que pueda verlos a ustedes y también ver el PowerPoint. A ver, vamos de nuevo, Dale. porque no quisiera dejar de ver también sus rostros. Eh, ahí, ahí ven la presentación. Sí, Sí, ¿está bien pero, esto? pero ¿lo Sí. podés poner en pantalla Sí, completa la presentación? A ver si Porque puedo. quizás ahí viene el problema. Sí, ahí está. A ver si puedo hacer. Ah, ahí está. Ahí me veo. Ahí los veo ustedes, algunos, y también Bien. veo la presentación. Bueno, o sea, como les decía, hay un concepto acá que le da título a esta conferencia, que es el concepto de smartphonización de la vida, que es un concepto diagnóstico que nosotros hemos tomado con Daniel de una autora mexicana que se llama Natalia Radetich, que les recomiendo mucho. El texto de ella es una ponencia muy cortita, pero muy potente porque nos trae este concepto que nosotros con Daniel venimos continuando, porque venimos pensando las derivas y las repercusiones de este concepto también en la vida de los jóvenes y de las infancias, ¿no? Más allá de la vida adulta que es, bueno, el concepto de smartphonización de la vida.
Y después también vengo a plantear algunas ideas o algunas propuestas como, bueno, para pensar luego de los diagnósticos que podemos hacer desde la filosofía, desde la sociología, desde el campo de la salud mental. Bueno, más allá de cuando digo diagnósticos me refiero a diagnósticos de época, ¿no? O a mapas de época que marcan ciertas tendencias. Bueno, también qué es lo que se está pensando hoy como alternativas, como soluciones o como posibles salidas que hay que elaborar colectivamente frente a estas cuestiones, ¿no? No vengo a traer una respuesta, por supuesto, pero sí por lo menos a contarles algunas alternativas y cómo estamos pensando nosotros con el equipo de trabajo de la UNIPE la idea de educación digital integral, que me parece que también es interesante cruzarla con el campo de la salud mental, ¿no? Voy a volver sobre eso un poco más adelante. Voy a empezar la exposición con una frase un poquito provocadora, que la tomo de una filósofa norteamericana que se llama Donna Haraway. Ella en los años 80 escribió un texto que se llama Manifiesto para Cyborgs, y ahí planteó esta idea de que todos somos cyborgs, de alguna manera, ¿no? Los seres humanos son cyborgs. Y al decir esto, lo que estaba planteando es que es muy difícil trazar una frontera entre lo humano y lo maquínico, porque los seres humanos constitutivamente somos seres técnicos, ¿no? Es decir, em, toda nuestra vida tiene que ver con la cultura. Bueno, justamente esta es una maestría de cultura. La particularidad del ser humano es construir cultura y la cultura tiene que ver con construir entornos sociotécnicos y todas nuestras habilidades humanas tienen que ver también con las herramientas que nos permiten potenciar esas habilidades. Entonces, es muy difícil hoy pensar en una naturaleza humana que no esté atravesada por algo del orden de lo maquínico, de lo artefactual, ¿no? Cuando ella dice que somos cyborgs, también trata de, o sea, es un concepto con el que Por trata de... favor, más lento hablas. Ah, perdón, bueno, bien. Eh, Cuando ella habla de que somos cyborgs, o cuando ella toma el concepto de cyborgs, se refiere a que no hay una frontera clara entre lo natural y lo maquínico, es decir, o entre la naturaleza y la cultura. Es decir, que el ser humano es un ser que se constituye en relación con técnicas, ¿no? Ya podemos pensar el lenguaje como una técnica, la escritura como una técnica, la cultura como una gran producción de dispositivos técnicos, porque el ser humano necesita la cultura para sobrevivir y para potenciar sus habilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esta idea? Porque a veces cuando hablamos de tecnologías, pensamos las tecnologías como algo otro de lo humano, ¿no? Y Ujú. no pensamos que estamos configurados tecnológicamente. Si en este momento prescindiéramos de toda la tecnología que nos rodea, ¿qué nos quedaría? ¿Con qué nos quedaríamos? ¿No? Bruno Latour, que es un antropólogo francés que falleció hace poquito, decía que cuando hablamos de tecnologías, somos idealistas porque asumimos posiciones críticas a lo tecnológico como si las tecnologías no tuvieran que ver nada con nosotros, pero después se nos rompe el celular y no sabemos qué hacer. Se nos desconecta internet y estamos en problemas, o se nos rompió el auto, o se nos rompió la heladera, o se nos rompió el lavarropa. Es decir, las máquinas revelan su importancia en nuestra vida cuando se rompen, cuando fallan, cuando no están, ¿no? Digo, y esto que parece una obviedad, está bueno marcarlo. Y yo acá puse entre signos de interrogación esta idea de humanismo, poshumanismo, transhumanismo. Y acá recogí un poco el guante de algo que Guido planteó en un video que hizo promocionando esta charla, ¿no? Guido se preguntaba si esta relación con las máquinas puede pensarse desde posiciones posthumanistas, transhumanistas. No sé si alguna vez escucharon hablar de alguno de estos conceptos. Humanismo, posthumanismo, transhumanismo. Son conceptos que hoy se están discutiendo mucho para pensar el estatus ontológico o el estatus eh, antropológico, ¿no? Del ser humano. Nosotros desde la modernidad
en la modernidad nace la idea del humanismo, ¿no? El humanismo es una corriente filosófica que pone al hombre en el centro, al ser humano, y que en cuanto a la relación con las máquinas, pone al ser humano como el agente soberano frente a la máquina, ¿no? Es decir, el humanismo lo que plantea es que el hombre es un ser libre que pone sus fines en las máquinas y que hace con las máquinas lo que quiere, ¿no? Es decir, que las máquinas serían herramientas que responden a la intencionalidad y a la instrumentalidad humana. ¿Se entiende esto? Es decir, el humanismo plantea una centralidad de lo humano respecto a todo lo otro. Lo mismo se puede plantear respecto a los otros seres vivos, respecto a bueno, a la técnica y a la naturaleza en general, ¿no? El humanismo hace rato que está en crisis, por lo menos desde la filosofía. Hace rato que hay posiciones teóricas que vienen poniendo en crisis al humanismo. Y vamos a hablar mínimamente, o sea, no me quiero poner técnica acá, pero dos cositas de, de dos corrientes que hoy se vienen escuchando mucho, que están discutiendo el estatus de lo humano, particularmente en relación con las tecnologías. Una es el posthumanismo y la otra es el transhumanismo, que no son lo mismo, cuando a veces se suelen confundir unas con otras, ¿no? Eh, Ambas son corrientes que hunden sus raíces en más o menos en la década del 80, la década del 90, pero que podemos encontrar antecedentes. Básicamente el poshumanismo y una de las representantes del poshumanismo, por más que ella ya no se quiera llamar poshumanista, es Donna Haraway, lo que plantea que el ser humano no es el centro, ¿no? O sea, lo que busca el poshumanismo es descentrar a lo humano y mostrar cómo lo humano necesita constitutivamente de otros seres. Es decir, el ser humano no está separado del resto ni de las técnicas ni del resto de los animales. Es decir, el ser humano se constituye en agenciamientos o en ensamblajes o en acoplamientos con otros seres y, y principalmente con las máquinas. Es decir, tiene una concepción relacional de lo humano. Entonces, para una postura poshumanista, somos cyborgs en el sentido de que nos constituimos con la técnica, ¿no? Podría ser una afirmación antropológica. Lo que busca el poshumanismo es descentrar a lo humano en el sentido de buscar modos de que el ser humano coexista en el mundo sin creerse el centro de todo, básicamente, ¿no? Yo creo que, bueno, acá, para las personas que vienen del campo de la salud mental, podríamos pensar que Freud, cuando habló del inconsciente, puso un poco en jaque el humanismo, en el sentido Ujú. de decir el ser humano no es totalmente soberano de sus actos, sino que se constituye en ensamblaje con los otros, con el lenguaje, con el deseo del otro, ¿no? Con el inconsciente, es decir, esta idea de un sujeto libre, autónomo, que toma sus decisiones sin ningún tipo de condicionamiento y que se pone como el centro y como el amo y señor de sí mismo y del mundo, bueno, ha sido hackeada por autores como Freud, como Darwin, ¿no? Como, bueno, también Copérnico en su momento, Nietzsche. Bueno, es decir que podríamos rastrear antecedentes de esta crisis de la centralidad de lo humano. Quizá el concepto Ángela, ahí, sí, ahí, ahí quería preguntarte algo anteriormente y me cuelo en esto, que Freud lo toma y hace el mismo conjunto de autores, incluyendo a Marx también, ¿no? sí, Cuando Marx, me olvidé de Marx, eh, sí. las heridas Las heridas narcisistas, claro. narcisistas para lo Ujú. humano, ¿no? Para lo más amado, ¿no? El poder de la razón, la lógica. Te quería preguntar, ¿nos puedes ubicar el humanismo en tiempos? Es decir, cuando es que surge, para también entender cómo Claro, las bueno, cosas suben y cómo las cosas bajan. sí, totalmente. El humanismo es producto de la modernidad. Tiene que ver con esa especie de corrimiento de la figura de Dios y esa especie de ocupar el centro de la figura del ser humano, ¿no? Pero una idea de lo humano como un agente racional, autoconsciente, dueño de sus actos, ¿no? Y Mm. en ese sentido, diferenciado del resto de los seres que se piensan como no agentes.
de sí mismos, ¿no? Y de su acción. El ser humano sería el único sujeto pensado en términos de libertad, por ejemplo. Entonces, el humanismo renacentista, digamos, si el siglo XV y siglo XVI, principio de la modernidad, se va configurando una idea de lo humano que acompaña también el desarrollo tecnocientífico, ¿no? Este ser humano que tiene en la razón su principal herramienta y en la técnica, como producto de la razón, su principal herramienta de transformación del mundo, ¿no? Y esto acompaña también un desarrollo capitalista, si querés, donde la ciencia y la técnica se van a poner al servicio de la producción de valor y de mercancía. Entonces son procesos que se dan más o menos juntos. Esta idea del humano entonces como agente consciente, racional, cerrado, en el sentido de no atravesado, ¿no? Por otras fuerzas no tan racionales y no tan manejables, empieza a entrar en jaque con estos autores que decíamos recién, con Darwin, con Marx, con Freud, con Nietzsche, que van planteando cómo el ser humano no es tan agente, agente digo, dueño de sus acciones plenamente, ¿no? Sino que es movido también por otras fuerzas, por otras causalidades, por otros impulsos, ¿no? Ya sea el inconsciente, las fuerzas productivas, ya sea el impulso evolutivo, ¿no? Empieza a descentrarse ese humano. Eh, y si quieren, la idea de cyborg es otra herida narcisista más porque lo que está diciendo es, bueno, nos constituimos con las máquinas y si doy un paso más, cuando hablo de una smartphonización de la vida, y ahora vamos a ver un poco, quisiera pasar ahora después a eso, la smartphonización de la vida como un régimen de poder, es decir, pensar que hay ciertas tecnologías que lo que hacen es, en vez de ponernos como agentes y dueños de nuestras acciones, nos ponen como seres manipulables al servicio de la producción de valor y del consumo, empezamos a percibirnos a nosotros mismos como manejados por fuerzas que nos exceden, ¿no? Y ahí si quieren, bueno, podemos traer otra vez a Marx. Ujú. Es decir, hay algo en las tecnologías y en las tecnologías actuales, subsumidas a un mundo extractivista, capitalista, en el sentido de donde lo que se busca es la producción constante de valor, donde empezamos a sentirnos como seres humanos manejados como títeres por ciertas fuerzas que no logramos comprender del todo, ¿no? Y bueno, acá la hipótesis de esta charla es que el teléfono celular, el smartphone, el acceso a Internet en nuestro bolsillo, tiene mucho que ver con esos nuevos modos de la dominación, ¿no? No sé si me van siguiendo hasta acá con esto. Me gusta cómo se está desplegando el campo de ideas, porque me parece que una que puedo retomar es el ser humano está en un medio ambiente donde hay otros seres de importancia, que Sí. quizás en los últimos largos años han quedado medio en las sombras, eh, y el ser humano con un papel protagónico o siendo Ujú, la figura y todo lo demás como si fuese un relleno de fondo. Eh, un medio ambiente más bien como del cual uno se puede extraer cosas, explotarlo, servirse de, y ujú. perdiendo de vista en realidad la codependencia que hay con eso. Por eso elegí la palabra medio ambiente también. Sí, está muy bien, porque digo, el poshumanismo no solo va a problematizar o a plantear nuestra relación constitutiva con las máquinas, sino también va a plantear nuestra constitución, nuestra relación constitutiva con otros seres, ¿no? Con lo que llamamos la naturaleza. Digamos, ahí el ser humano aparece como parte de un entramado. Ahora, la cuestión es pensar cuáles son los entramados de dominación en los que los seres humanos hoy, y ya hablo de las personas que habitamos el siglo XXI, ¿no? ¿Cuáles son esos entramados de dominación en los que estamos insertos? Y ahí es donde yo voy a traer el concepto de smartphonización, ¿no? Es Bien, decir, uno puede pensar que el teléfono, desde una perspectiva humanista, uno puede pensar que el teléfono celular es una mera herramienta que yo como ser humana consciente, libre,
soberana de mis actos, uso como yo quiero, Ujú. ¿no? De una perspectiva humanista pensaríamos eso, hasta plantearíamos la neutralidad de la herramienta, es decir, la herramienta no me va a poder dominar, soy yo la que le pone las intenciones a la herramienta, ¿no? Pero desde una perspectiva poshumanista crítica, o desde una perspectiva que ahora después vamos a empezar a categorizar, uno podría pensar, las tecnologías también tienen efectos sobre nosotros. También las tecnologías nos hacen hacer cosas a nosotros. No solo nosotros les hacemos hacer cosas a ellas. Por ejemplo, cuando uno en su vida diaria revisa el celular compulsivamente, es difícil pensar que eso es producto de una decisión soberana de una gente que sabe lo que está haciendo y elige hacerlo, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver cómo las tecnologías no solo nos permiten hacer cosas, sino que también hacen cosas con nosotros. Y que en realidad no son las tecnologías las que hacen cosas con nosotros, sino, y podemos avanzar hacia ahí, los dueños de esas tecnologías que diseñan esas tecnologías para manipular nuestra conducta y para orientar nuestros deseos a determinados fines. Por ejemplo, el consumo. Ujú. Perdón, Sí, quería Sí, comentar Guillermo, algo. adelante. ¿Qué tal? Saludos para todos primero. ¿cómo estás? Escuchando a Ángela, la verdad que sea a pensar, y yo justo estoy haciendo un trabajo del burnout y con respecto a la Sí. psiquiatría y la psiquiatría. Ujú. Hoy me enganché con Byung-Chul Han, este filósofo coreano, Ujú. Sí, sí, sí. y bueno, me parece que viene por ahí. El tipo ya en 2012 habló de esto, de este la autoquemazón propia del manejo de las redes sociales, bueno, los smart, las Ujú. tablets, tratando de poder consensuar, yo soy psiquiatra, estoy tratando Sí. y me gusta mucho, me interesa mucho la filosofía, eh, Ujú. y estoy tratando de poder unir esta cuestión, la idea psiquiátrica propia de un diagnóstico y un tratamiento para el burnout, la enfermedad de Thomas, se llama, con la filosofía, porque en realidad me parece que estamos viviendo en un momento tan complejo con los smart, los celulares, las tablets, unirlo con hay una estadística que salió hace un mes de la Fundación Favaloro que de cada 10 médicos, 6 tienen burnout, Ujú. que quieren dejar de trabajar, quieren dejar su carrera, bueno, y me parece que va por ahí. Harm me parece que está dando una idea de que hay que pensarlo más desde ese lugar filosófico, más que tanto desde la medicación, más allá que la psicoterapia es muy importante, pero quedé pensando en todo esto que vos estabas hablando y me parece que van de la mano, ¿no? Totalmente, mira, o sea, Guillermo, a partir de tu intervención, adelanto un poco algunas cosas y después en todo caso volvemos para atrás, ¿no? Bueno, Eh, Digo, y voy a retomar esto que decís, quizá no desde Byung-Chul Han, pero desde otros autores que también están planteando esto mismo. Cuando hablamos de smartphonización de la vida, hablamos de algo tan concreto como de que las personas del siglo XXI tenemos la posibilidad de acceder a Internet en nuestros bolsillos, ¿no? Es decir, un dispositivo chiquito, portátil, que se puede llevar a cualquier lado, nos permite acceder desde cualquier lugar a Internet. Pero al mismo tiempo, ese acceso permanente a Internet que tenemos desde cualquier lugar, al mismo tiempo, y esto lo dice Natalia Radetich, y es muy interesante, no solo nosotros tenemos un portal hacia Internet, sino que el mercado tiene un portal hacia nosotros constantemente, las 24 horas del día, en nuestros bolsillos. Es decir, no solo el teléfono es la manera en que nosotros accedemos a Internet, sino la manera en que las corporaciones acceden a nosotros, ¿no? En cualquier momento del día, con mensajes personalizados, con publicidad personalizada. Y uno de los rasgos de la smartphonización de la vida es que los sujetos se vuelven constantemente disponibles, constantemente ubicables. Y el efecto de eso es que la distinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio se desdibuja. Digo, esto hablando del burnout, ¿no? Digo, una de las posibilidades de pensar por qué estamos tan quemados, porque bueno, el burnout entiendo que tiene que ver con eso, con la idea de sujetos quemados, es que no podemos parar de producir, no podemos parar de trabajar, porque la disponibilidad constante de nosotros
frente a cualquiera que nos necesite, nos necesite ubicarnos, ¿no? Es casi 24/7. Entonces, hay algo del orden que quizá en otras épocas, por ejemplo, cuando Foucault habla de las sociedades disciplinarias, que dice el sujeto salía del trabajo, salía de la fábrica, terminaba el trabajo, se iba a su casa, ¿no? Y la distinción entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo estaba bien marcada. Ya no estás en la fábrica, ahora estás en, no sé, estás en tu casa, ahora estás en el hospital, ahora estás en tal lugar. Ahora, esta idea de algunos autores lo plantea como una fábrica social, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos produciendo valor. Todo el tiempo estamos produciendo valor. Entonces, em, ¿por qué? Porque ¿cómo producimos valor? No solo producimos valor estando disponibles para nuestro trabajo, no sé, un paciente nos llama a cualquier hora, o nuestro jefe nos manda un mensajito en un fin de semana, o alguien te manda, no sé, un mail un fin de semana y por más que vos lo contestes el lunes, ya lo viste, entonces ya estás pensando en eso y ya estás preocupado. Es decir, esta constante disponibilidad eh, hace que los sujetos no puedan cortar, ¿no? Pero también pasa otra cosa, que es que el tiempo de ocio, que es ese tiempo que se supone que uno puede cortar, que uno puede despejar la cabeza, ese tiempo de ocio también está siendo colonizado por algo que no nombré todavía, que son las plataformas, ¿no? Las plataformas digitales y las redes sociales. Entonces, si yo me desconecto de mi trabajo para conectarme a una red social, es como que de alguna manera no corto nunca, ¿no? Entonces, ese tiempo libre que antes dedicábamos quizá para otras cosas, ahora va siendo colonizado por las plataformas y eso también va generando un desgaste psíquico, un desgaste atencional, un desgaste en la capacidad de estar presentes, ¿no? O en la capacidad de prestar atención, digamos, al mundo o a una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esto que planteaba Guillermo porque sí, yo creo que nuestra condición de sujetos saturados tiene que ver también con esta constante disponibilidad en la que nos pone el teléfono, esta smartphonización de la vida, ¿no? Em, Creo, Ángela, sí. también fuera de lo que es el ámbito de salud mental, ¿no? De la vida diaria y lo transversal a otras edades, cambia muchísimo toma de decisiones sencillas, por ejemplo, donde también hay un borramiento de público-privado. Ujú, Entonces, es casi como si, lo voy a decir en un tono medio irónico, es el sueño del panóptico mejorado. claro, O es el sueño o la peor pesadilla de Foucault, donde no claro. tenés que esforzarte en controlar a la gente. No tenés que esforzarte, la gente te va a dar todo, porque te lo va a mostrar. Entonces, decisiones tan sencillas como, y voy a compartir una historia lavando el auto, o yendo a buscar a mis chicos al colegio. O compramos este alfajorcito. Nada de eso termina siendo lamentablemente ingenuo. Pero la captura sí, la captura es ingenua, porque la captura empieza siempre como una cuestión graciosa. Mirá, mostrar a los demás qué estás haciendo y así vas a encontrar gente como vos, pero en realidad estás abriendo las puertas de tu vida. Ujú. Bueno, es que eh, una de las cosas que nos marcó Foucault, principalmente en todos sus estudios sobre historia de la sexualidad, es que el poder no solo reprime deseos, sino que el poder produce deseos, ¿no? Digo, ya que estamos también en el campo de la salud mental y el deseo tiene que ver con eso, no hay nada más eficaz que un dispositivo de poder que interpela el deseo, en el cual el sujeto desea aquello que lo domina, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, desea regalar sus datos, desea mostrarse constantemente disponible, desea exponer su intimidad, desea pasar mucho tiempo en una plataforma, ¿no? Entonces digo, el deseo y el poder van de la mano. Digo, ahí hay Claro, una... pero Sí. es que cuando lo decís así, yo creo que muy poca gente diría como, ah, no, si ese es el caso, entonces yo no quiero.
vos estás explicitando lo que uno podría decir como, es la letra chica del contrato, que nadie se detuvo a leer. Totalmente. Bueno, hoy justo, mira, o sea, cuento una anécdota. Hoy estábamos trabajando en la universidad, primer año de la universidad, con mis estudiantes, un texto que se llama Privacidad es Poder, Ajá. que de lo que habla, es de Carissa Bellis, una autora mexicana. De lo que habla Carissa en ese texto es, bueno, de lo que ella llama economía de datos, ¿no? Cómo las grandes plataformas, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta, y no muchas más, porque están todas, son oligopolios, como estas grandes plataformas, su negocio es que nos poner dispositivos, o sea, poner plataformas que parecen gratuitas, en principio, las redes, porque ahí el producto son nuestros datos, ¿no? Entonces, cómo estamos constantemente entregando nuestros datos a las plataformas, cómo esos datos se usan, se venden, se comercializan, y esos datos, que es información nuestra, es información sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos da miedo, lo que nos interpela, lo que nos provoca ansiedad, lo que decidimos ver, lo que no decidimos ver, esos datos se usan para orientar nuestra conducta, ¿no? Entonces, esa economía de datos, los datos se transforman en información que sirve para manipular nuestros deseos, ¿no? Si querés. Bueno, estábamos conversando de eso y un estudiante me dice, profe, desde la escuela primaria nos deberían enseñar Mm. que las plataformas se quedan con nuestros datos para manipularnos, para que estemos todo el día en el teléfono. Y bueno, y me pareció una gran intervención de él, porque estaba diciendo, bueno, nos deberían explicitar esa letra chica, ¿no? Pero justamente la gracia está en que en que esa letra chica no se explicite, pero en segundo lugar también, ¿vieron? Es como los cigarrillos que dice, bueno, fumar es perjudicial para la salud. Cuando Sí. está en juego el deseo, no es suficiente la información. Nosotros podemos leer miles de libros. Me pasa a mí que estoy hablando de estos temas y que de todos modos tengo redes sociales y me siento totalmente atravesada porque parece que no es una cuestión solamente de conocimiento, ¿no? Hay algo en el deseo que requiere otro tipo de trabajo, me parece. Y más allá de eso, también hay algo que es que esta dependencia al teléfono no solo prende en el deseo, porque ahí tenés, si querés, eh, una línea de análisis, pero Ujú. la dependencia del teléfono también está diagramada sistémicamente. Porque cada vez nos quedamos más afuera de las cosas si no tenemos teléfono. Estamos un poco forzados a digitalizar Sí, nuestra vida, ¿no? Es decir, si para cobrar, no sé, mi jubilación, sí o sí tengo que tener la aplicación de tal banco en el teléfono, entonces soy un rehén de las plataformas porque no tengo manera de salir de ahí. Entonces, hay algo que está diagramado socialmente para que los sujetos necesiten cada vez más estar con todas sus actividades delegadas en el teléfono. Entonces, hay algo que es del orden del deseo y hay algo que es del orden de la captura de la vida producida también, ¿no? No sé si se entiende la mm. diferencia. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, yo sigo teniendo algunos hábitos anticuados. Por Ujú. ejemplo, llamo por teléfono para pedir comida. Eh, Sí, yo es, también lo hoy, hago, yo también lo hago. hoy es súper anticuado, es súper Mm, anticuado. No tengo una aplicación para pedir comida. claro, yo eh, tampoco. Eso. y hay lugares que llamo por teléfono y me dicen, sí, ¿lo puede hacer por la aplicación? No, no la tengo. Bueno, no podemos mandárselo porque el único camino es ese. Ok, otro ejemplo. También cuando uno, yo qué sé, tiene un problema con un servidor, sea de internet o sea de otra cosa, llaman por teléfono y ya no sirve llaman por teléfono. En realidad hay que hacer el pedido o el reclamo a través de la aplicación misma. Ujú. Otra cosa que se me ocurre, que la veo mucho en el trabajo del consultorio, esto colegas que tengo acá que trabajen con niños o con adolescentes me van a seguir, cómo y es parte de la humanidad, ¿no? El lenguaje, cómo el lenguaje Mm, también incorpora formas que no tienen que ver exactamente con palabras, no tiene que ver exactamente con producción verbal, sino con ujú. una producción más gráfica de gestos. Es decir, los memes o las imágenes que se comparten terminan convirtiéndose en modos de comunicarse.
y a veces uno se queda afuera porque te hacen un gesto que decís, yo sé que me está queriendo decir algo, pero soy yo que no entiende cuál es la referencia. Mm. Bueno, ahí lo que empieza a pasar, bueno, lo primero que decías es esto que yo te mencionaba antes, y ahí te voy a nombrar un autor que por ahí les puede interesar, que se llama Cédric Durán, que él habla de la idea de tecnofeudalismo. Él dice, vivimos, Vas a tener que ir escribiendo, a ver, o voy a ir dale, escribiendo yo en el chat, porque dale, hay nombres que vamos puedo a, equivocar. bien, Em, yo voy a escribir acá, Dale, Cedric se Durán. llama Cédric Durán, Gracias, Gus. eh, y él habla de un concepto que a mí me pareció súper revelador cuando lo escuché, que es el concepto de tecnofeudalismo, Ujú. porque él lo que dice es, así como en la época feudal los siervos de la gleba podían irse del territorio del señor feudal, no es que estaban atados a ese territorio, no eran esclavos, ¿no? Podían irse si querían. Ahora, ¿cuál era el costo social de irse? El costo social es que no tenían espacio donde producir sus alimentos, no tenían protección, ¿no? Frente a los ataques. Es decir, podían irse, pero el costo social era muy alto, ¿no? Entonces lo que dice Durán es, nosotros en el siglo XXI somos como los siervos de la gleba digital, dice él. Nos podemos ir de las plataformas, Sí. nos podemos ir de internet. Yo puedo decidir no tener teléfono, pero ¿cuál es el costo de eso? El costo es alto porque, digo, si casi todo se digitaliza y si toda la vida se va traduciendo a datos, entonces para hacer cualquier trámite tengo que tener teléfono, para hacer cualquier cosa, conectarme con mi familia tengo que tener teléfono, entonces, bueno, soy como una especie de esclavo forzoso, ¿no? Bueno. Digo esclavo forzoso, parece una obviedad, pero también podríamos hablar de esclavitudes, ciertas servidumbres voluntarias, ¿no? Que también es un concepto filosófico. Pero bueno, vuelvo después a eso. Entonces, eso por un lado, por un lado. Lo segundo, espera, que me habías dicho algo que me olvidé ahora, lo segundo Lo que me del habías delivery dicho, te gustó. lo del delivery, sí. Eh, Lo de los memes Lo de los y... memes, bien. Digo, ahí aparece otro fenómeno que también lo podemos tomar. Yo lo había notado acá, pero después lo saqué. Nosotros a eso le llamamos como la emoticonización de las emociones, ¿no? O cierta me gustización de los afectos. Porque, pero digo, más allá de eso, de que empieza a haber como un lenguaje emocional medio básico, medio reducido, o hay cierta dificultad simbólica de expresar lo emocional, porque todo se traduce a memes, ¿no? Y los memes lo que hacen es borrar la complejidad de los afectos. Eh, pero digo, acá en lo que estás diciendo vos, me parece que hay algo interesante que es cómo lo que ocurre en los territorios digitales modeliza lo que ocurre en los territorios no digitales. Empieza a pasar Ujú. eso. Entonces, el modo en que nos comunicamos en las redes sociales termina modelizando cómo nos comunicamos en otros espacios. Fíjense ustedes que hoy en día uno hasta puede ver, no sé, eh, diputados insultándose como si estuvieran en un foro Sí, sí. ¿no? Es como, empieza a haber una modelización inversa, porque antes uno podría decir, bueno, digo, desde una perspectiva más clásica, lo que pasa en Internet es un reflejo de lo que pasa en la vida analógica. Pero hoy Ujú. podríamos decir también que lo que pasa en Internet también está modelizando la experiencia por fuera de Internet. El lenguaje, los modos de vincularnos, los modos de expresar nuestras emociones, los modos de conectarnos, por ejemplo, con el tiempo, o de comunicarnos, o de conectarnos con el otro, ¿no? Qué sé yo, digo, hoy mis alumnos lo que me dicen es que eh, les pone nerviosa nerviosos escuchar a la gente en tiempo real, necesitan ponerlos Ujú. en por dos, ¿me entendés? Sí, Y hay gente sí. que les parece que habla muy lento, entonces, ¿cómo haces para dar clase si tus alumnos están deseando ponerte en por dos? Eh, Porque si no les parece demasiado lento, ¿no? Y eso, Ángela, eh, Sí. también agregar, ahí traes otra beta que sé que la vas a agregar más adelante con la educación. Bueno, y también que cada vez
en tanto en los niveles obligatorios de educación como en el nivel superior se tiende más a la virtualización asincronía que a la presencialidad sincrónica. Entonces eso también trae que el estudiante cuando te ve en la presencialidad ya no pueda sostener el tiempo, ese tiempo presencial al que nosotros sí estábamos acostumbrados, o que es anticuado. Hoy ya un estudiante sostenerlo 1 o 2 horas en la presencialidad se hace como difícil, eh, y a eso hay que agregarle toda la mediatización tecnológica que tenés en el ahora, el celular, el internet, las redes, las plataformas, que eso también es como que no contribuye a esa desconexión, ¿no? Exacto, digo, sí, totalmente. Nosotros dentro de, tal cual como dijiste, dentro de los nudos críticos para pensar la educación digital integral, que después voy a ir hacia ahí, uno de los problemas que planteamos es la nueva experiencia del tiempo, ¿no? O sea, como que hay nuevos modos de vivir el tiempo que entran en tensión con el tiempo de la escuela, tal como dice Mariana, ¿no? Es decir, hay un modo de la temporalidad escolar en la que nosotros de alguna manera tratamos de resistir, también ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con esa temporalidad? Es que es una Mm. temporalidad del detenimiento, una temporalidad que trata de hacer foco, una temporalidad que trata de traer a la presencia, a esos cuerpos y a esas capacidades de concentración, ¿no? Y una temporalidad de las redes sociales, que es una temporalidad apurada, una temporalidad intermitente, una temporalidad distraída, una temporalidad con o una atencionalidad capturada, ¿no? Nosotros con Daniel Veloz que escribimos un texto que se llama ¿Qué tiene Netflix que no tenga yo? Que Mm. es una pregunta que una vez hizo una docente, ¿no? ¿Qué tiene Netflix que no tenga yo? Porque Netflix los tiene capturados y a mí no me pueden prestar atención tanto tiempo, ¿no? Digo, más allá, digo, ahora estoy hablando de los estudiantes, pero podemos hablar también de nosotros, es que nosotros también lo vemos, nosotros que nos configuramos subjetivamente en tiempos analógicos, muy rápidamente, ¿no? Nos vimos como muy atravesados por estas nuevas temporalidades. Y nosotros tenemos ciertas defensas que están construidas en estas épocas analógicas previas, ¿no? Donde estudiábamos muchas horas sin distracciones, o podíamos hacer foco largo tiempo, ver películas largas. Y ahora eso estamos, digo, no es tan difícil perderlo muy rápidamente eso, ¿no? No está muy Ujú. difícil sentirse distraído, sentirse disperso. Entonces, bueno, hay ahí una tensión y esos territorios digitales están tan fuertemente diseñados para capturar nuestra atención, que la escuela, ¿no? A la escuela se le complica. No sé qué pasa en los consultorios, no sé qué pasa en otros espacios, pero en la escuela, en los espacios formativos, sabemos que se vuelve difícil, ¿no? Sí. Voy agregando algunas cosas como tu secretario, Ángela, de lo que leo en el Dale, chat. dale. Eh, Ah, dale, pues no estoy, sí, ahí y voy a bueno, mirar. Mariana acá subió el artículo de que tiene Netflix y nos Ah, lo mostró, así bien, que le agradecemos buenísimo, sí. lo presta que estuvo. Algunos comentarios, por ejemplo, Dani, que dice, ¿hasta qué punto es servidumbre voluntaria? Esto no es para contestarlo ahora, ¿no? Sino para que No, pero me interesa, sí, quede sí, me flotando. interesa. Eh, Elsa Rodríguez que dice que tecnofeudalismo también se lo leyó a Yanis Varoufakis. Sí, Eh, que también tiene un libro con el mismo nombre, sí. Yo el de Varoufakis no lo leí, no sé si va por el mismo lado que el de Durán, pero bueno, el de Durán tiene que ver con eso que les dije, con esa especie de atadura a las plataformas más allá de nuestra voluntad. Por eso está bueno, ¿no? No sé quién lo dijo, acá estoy viendo lo de la servidumbre voluntaria, claro. ¿Hasta qué punto podemos hablar de servidumbre voluntaria si en realidad, yo estoy de acuerdo con plantear esa pregunta, si en algún punto está todo diseñado para que no podamos escapar de eso? Incluso cuando el deseo es capturado, hablar de servidumbre voluntaria también es complejo, porque es culpabilizar al individuo, ujú, ¿no? De caer en las redes de marcos estructurales muy potentes, ¿no? Entonces sí, hay algo que pareciera voluntario, y esto es lo que Carissa Bellis
nombra como poder blando, ¿no? Está el poder duro, cuando a mí me obligan a hacer algo y yo me doy cuenta que me están obligando, ¿sí? Actualizar la aplicación o no podés entrar acá. Y hay Sí. algo del poder blando que para mí, que puede ser hasta el más perverso, que es el que me hace creer que yo estoy haciendo las cosas porque yo quiero, pero en realidad hay ahí una especie de captura del deseo que es compleja, ¿no? Pero bueno, ahí quizá también desde el campo de la salud mental o del psicoanálisis hay cosas para decir. Eh, a ver. Me parece que Mariana va a decir algo. Adelante, Mariana. No, pensaba en lo de la inteligencia artificial, los casos innumerables que tenemos de personas que deciden hablar con la IA sobre situaciones cotidianas de la vida. Entonces, Hmm, pienso desde utilizarlo para que te ayude a gestionar una receta de cocina hasta de psicólogo. Hubo una noticia hace poco de, bueno, Ujú. no, mi psicólogo no tenía turno y hablé con ChatGPT. Entonces, en esto de hasta qué punto también hay una elección, porque hay una agencia, hay una decisión, pero también la misma plataforma te lleva a elegir eso, no te te quedás preso de alguna forma a eso que vos decís. La misma situación actual te lleva a que de alguna forma u otra terminás aceptando esos términos, ¿no? hmm. Bueno, lo que decís, hay un... no sé si conocen ustedes a Faro Digital, es una asociación civil que trabaja estas cuestiones, muy interesante, y hace poquito habían sacado un informe, se había hecho una investigación para ver qué le preguntaban los adolescentes a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, uno puede pensar que lo que más le preguntan son cosas vinculadas con trabajos de la escuela y eso, y lo que salta, o sea, lo que aparece es que lo que más le preguntaban los chicos a la inteligencia artificial tenía que ver con cuestiones más del orden de lo emocional, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago para sentirme mejor? Es normal que me sienta desganado? ¿Por qué las cosas, por qué nada me sale bien? No sé, ¿no? ¿Cómo hago para tener amigos? Como cuestiones de ese orden, del orden de lo emocional, de lo afectivo. Entonces, por ahí también me parece que hay una variable que hay que analizar. Digamos, siempre voy a tirar como un punto de partida teórico que está bueno pensar, que es que las tecnologías también encarnan la época, ¿no? Digo, las tecnologías pueden potenciar aspectos de la época, pero también las tecnologías encarnan cuestiones que están ocurriendo y que no tienen solamente que ver con las tecnologías. Y, por ejemplo, Sí. podemos hablar del orden de la soledad, ¿no? Hay algo de la soledad, que los sujetos están solos si deciden preguntarle a un chat y no a un amigo, no a un familiar, digamos. Ser adolescente es complejo, porque uno por ahí no quiere preguntarle a sus padres cosas, pero qué sé yo, a sus amigos, capaz sí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que los adolescentes están confiando más en esas especies de oráculos que son los bots, y que por ahí no se ve ahí una red o un vínculo de otro tipo. Digo, eso nos habla de algo, ¿no? Eh, Tengo dos, bueno, y ahora sobre eso. voy con la gamificación acá que plantea Verónica. Sí. Ah, te iba a decir que Ah, tenía dos para leer. Una de Almar que pregunta si se va a poder disponer de esta presentación. Tengo una respuesta para eso y es, tienen que entrar, sí, a la tienda online y descargarse la aplicación de la universidad, sí, y ahí lo van a... No, mentira. No. No se puede contar con el material, es propiedad de Ángela, así que presten atención ahora, no miren ninguna otra cosa. no, pero ¿Viste la después si respuesta de quieren Verónica? les puedo pasar a unos artículos donde están planteadas estas ideas y también les recomiendo que escuchen el podcast. Hay varias de estas cuestiones que hay un capítulo que se llama Smartphonización, que justamente hemos hablado de esto y bueno, si quieren también. Y si no, algunos artículos les puedo pasar después, el de Radetich que les nombraba hace un rato, que es muy interesante. Bueno, lo que a ustedes les parezca, después me dirá Guido cómo. Dale. Con respecto a la gamificación, yo no es un tema que lo tenga tan trabajado, pero Perdón, sí, leo la pregunta para la sí, grabación, sí, para que quede bien. grabado. Verónica Ginocchio pregunta, me gustaría que nos comentes qué pensás de la gamificación en educación, sobre todo en educación superior.
Bien. Eh, a ver, de lo que tengo leído y discutido con colegas respecto a la gamificación o a la gamificación, una de las primeras cosas que podríamos decir es que no es lo mismo el lugar del juego y el lugar de lo lúdico en la enseñanza. Digo que desde las pedagogías, hay un montón de perspectivas pedagógicas que asumen que lo lúdico es un elemento valioso en la enseñanza, ¿no? Pero lo lúdico no es lo mismo que lo gamificado, porque lo que notamos en las propuestas de gamificación es que la idea de juego es una idea muy reducida de juego, ¿no? La idea de juego como superación de etapas, la idea de juego como caminos predestinados hacia una meta predeterminada, la idea de juego como vinculada a la idea de premios y recompensas, la idea de juego como un sujeto que va atravesando pantallas, ¿no? Ujú. Hasta llegar a un objetivo final. Y bueno, es una idea de juego muy ligada, para mí por lo menos, a una lógica medio progresiva, eh, que no logra capturar toda la dimensión rica del juego, ¿no? Eh, entonces, bueno, quizá las propuestas gamificadas motiven a los estudiantes a llegar a determinadas metas, pero me parece que es una lógica muy vinculada como eh, a ciertos idearios de mercado, ¿no? A ciertos idearios vinculados con la competencia, la superación de metas, la linealidad, los premios y las recompensas, que pueden llegar a ser empobrecedoras también de un proceso, ¿no? De un proceso de aprendizaje más lateral y más multilineal y multidimensional. Eso por lo menos es lo que pienso en este momento, ¿no? Que por ahí podríamos volver a pensar en cómo recuperar la dimensión de lo lúdico en la enseñanza desde plataformas que no estén prediseñadas con una lógica más de competencia, ¿no? ¿Vos lo has utilizado en tus clases? ¿Has utilizado estrategias así No, de gamificación no, sí de No. juego, por supuesto, eso sí. Eh, Incorporar el juego, incorporar el arte, incorporar eh, elementos de la creatividad, pero la gamificación entiendo que tiene que ver con plataformas que están prediseñadas con una lógica más vinculadas con los videojuegos. Entonces yo tenía un mal entendimiento, porque yo creí que era un poquito más abierto A ver, término. Verónica, si Pero, querés, nos podés contar vos a qué te estás refiriendo con gamificación y cómo lo venís pero pensando vos. tenés la palabra, adelante. Hola, no, Acá, sí, sí, está ahí capaz. yo me refiero, sí, a todo ese tipo de plataformas y a esta tendencia, ¿no? De que hay que entretener a la gente, ¿no? Ujú. Mm, Que ok. yo a veces uso algún recurso, pero en posgrados, pero viste, me da la sensación que a veces la forma se traga un poco el contenido, además. ¿No? Como que es medio cotillón, ¿no? Esto, pero quería saber si, qué sé yo, esta diferencia que vos haces entre lo lúdico y la gamificación me parece muy interesante porque hay una sobrepropuesta de esto, hay millones de cursos y cosas alrededor de este tema, un poco planteando que el pensamiento reflexivo es algo antiguo, ¿no? Y que Mm. tenemos que divertir demasiado a la gente, ¿viste? Esa era como mi pregunta. Sí, que me parece que quizá responde más como una especie de lógica del entretenimiento que del juego en su acepción más Sí, antropológica, ¿no? sí, El juego vinculado con lo simbólico, el juego vinculado con la apertura de sentidos, el juego sí, vinculado con cierta libertad creativa. Me parece que la gamificación es como un poco, es, eh, es otra cosa, sí, ¿no? Es otra claro, cosa. Responde más a una lógica de es como decir, ¿qué diferencia hay entre jugar al Candy Crush, ¿no? O jugar a, al truco entre cuatro, no sé, sí, sí, ¿no? sí,
como si hubiera ahí una diferencia que por ahí la podríamos pensar cuál es, o sea, así rápidamente, pero hay algo por ahí de lo comunitario, de la creatividad, de lo que se va construyendo con ciertas reglas, pero con ciertas reglas que también hay que saber jugarlas y que no todo el mundo las juega de la misma manera, que hay modos más singulares de usar las reglas. Y el Candy Crush que tiene que ver con ciertas habilidades que no admiten otros modos, ¿no? Como con Sí, mucha sí. Ah, predeterminación. ok. Entonces, bueno, qué sé yo, quizás se pueden hacer cosas re interesantes también, ¿no? Por supuesto, pero digo, para mí también hay que desconfiar de estas propuestas que prometen el oro y el moro. Bueno, ahora los chicos se van a entretener más y van a aprender más. Quizá en algún punto sí, pero también hay que ver qué se pierde con eso, ¿no? Claro. Y creo que también es interesante pensar si todo contenido admite ser gamificado, ¿no? Sí, Todo contenido admite ser gamificado. A mí me queda esa pregunta también. Quizá hay contenidos que requieren otros modos, ¿no? sí. A veces una cierta banalización, ¿no? Claro, hay un riesgo De ahí, contenido, ¿no? hay un riesgo ahí, me parece. Eh, Acá Mariana está Tenemos, levantando. sí, Sí. Ajá, tenemos una pregunta sí. de Mariana y si querés, después seguí adelante, Ángela, con lo que tenés preparado, así Sí, podemos ver. querían. Dale, Dale, sí, sí. dale, Mariana. Sí, no, pensaba que esta mirada de la gamificación también es desde qué pedagogía se planifica la propuesta. Hay casos, estaba buscando un compañero de un equipo de investigación donde yo trabajo, presentó hace poco su tesis de maestría sobre un caso de gamificación para la sostenibilidad de las continuidades Está eh, bueno, de las claro. trayectorias. Y ahí él lo que hizo fue hacer un estudio longitudinal de cómo hizo el trabajo de sostenimiento de esas trayectorias desde primero a cuarto año. Y ahí aplicó un dispositivo de gamificación, lo explicó y bueno, pudo marcar las fortalezas y las debilidades, pero él se posiciona desde esto, desde la pedagogía de los inicios, pedagogías del acompañamiento y en base a eso planificó la estrategia de gamificación. Y como vos decís, o sea, no todos los contenidos, no todos los cursos, no todas las disciplinas son posibles gamificar, pero hay casos como esto en el que él quería trabajar el tema de la discontinuidad de las trayectorias, que sí le funcionó, ¿no? Entonces está bueno tomar esos casos como posibilidad de que no es una estrategia de entretenimiento necesariamente, sino también puede ser una posibilidad para este tipo de casos de discontinuidad. Está muy bien lo Solamente que decís. Sí, sí, sí. O sea, me parece súper interesante porque digo también, bueno, acá volví a la diapositiva. Digo, yo no había avanzado con el PowerPoint porque muchas de las cosas que estaban diciendo ya me llevaban a esa diapositiva. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando decimos que las tecnologías no son neutrales. Lo que estamos diciendo que los mismos diseños de las tecnologías, sea cuales sea, pero por ejemplo, una plataforma de gamificación tiene supuestos pedagógicos, ¿no? Es decir, una propuesta puede tender al aprendizaje individual, un diseño puede tender al aprendizaje colectivo, un diseño puede tender a un aprendizaje crítico o a un aprendizaje repetitivo. Creo que también está bueno pensar que quienes diseñan las propuestas, ya sea de gamificación o las plataformas educativas o lo que sea, puedan como también dar cuenta de cuáles son los supuestos pedagógicos que están detrás de estos diseños, ¿no? Porque, digamos, si no podemos pensar que con cualquier tecnología se puede hacer cualquier cosa y no es así, sino que ya las tecnologías de alguna manera prefiguran ciertos recorridos y no otros, y me parece que si alguien con buenos supuestos pedagógicos y con una intencionalidad política, ética, didáctica muy clara, puede llegar a hacer cosas muy interesantes, ¿no? El tema es cuando se piensa para mí que las plataformas son neutrales y se pueden usar para todo y, ¿no? Y se pueden aplicar a cualquier contexto, sin pensar ahí, bueno, qué es lo que están suponiendo y a qué nos están llevando o no nos están llevando, ¿no? A ver, acá Mariana dice algo. Sí, Quiero bajar. un Ahí está. enlace. Ah, ahí está la propuesta. Qué bueno. Bueno, después lo voy a mirar. Entonces, bueno, eso. Y acá
tomo lo que decía Mariana, vuelvo un poco a esto. Yo lo que quería decir es, cuando hablaba de que somos cyborgs, lo que quería decir es que si bien nosotros admitimos que somos con las tecnologías, ¿no? Y que no podemos pensarnos por fuera de ellas y que no se trata de estos planteos que yo estoy haciendo de volver al tiempo en que éramos más felices porque no había celular, porque eso también sería caer en posiciones nostálgicas, conservadoras y medio como negadoras de, de la historia, si quieren, de la historicidad. La cuestión es pensar eso, que las tecnologías no son neutrales y que por algo estamos sintiendo tanto malestar porque hay algo de la conversación en sala de profesores, supongo que en los consultorios, en las familias, entre padres, hay un cierto malestar vinculado a la omnipresencia del celular en la vida, la omnipresencia del celular en las vidas de los adolescentes o en la vida de los niños, hay cierto malestar en el ingreso de la virtualización excesiva en la escuela, ¿no? Es decir, ¿por qué hay malestar? Y si hay malestar es porque estamos viendo todas estas problemáticas, ¿no? Entonces, digamos, si bien hay discursos que son muy celebratorios de las tecnologías y que y por otro lado, hay discursos que son de rechazo acrítico también de las tecnologías. Me interesa como posicionarme en un lugar de, bueno, pensar cuáles son el impacto de las tecnologías en nuestras vidas, más allá de los usos que les demos en la escuela, ¿no? Por eso digo, el enfoque de la educación digital integral no es un enfoque necesariamente de aprender a usar tecnologías, sino más que nada de pensar los efectos que las tecnologías digitales están teniendo en nuestras vidas, cómo la smartphonización de la vida está cambiando nuestra experiencia del tiempo, de la atención, de los Claro. vínculos, del lenguaje, de la capacidad de estar o no presentes, etcétera. Y en ese sentido es que planteo esto, que las tecnologías no son neutrales porque están diseñadas con determinados fines, ¿no? Y, es- y expresan las relaciones sociales en las que se enmarcan, y hoy vivimos en entornos sociotécnicos atravesados por modelos de mercado, ¿no? Es decir, las plataformas digitales más conocidas son privadas, Internet está prácticamente privatizada y responde a una economía de datos y a una economía de mercado que hace que tenemos que tener cuidado porque con las tecnologías entran un montón de cuestiones y esta idea que hablábamos antes de el smartphone como un régimen de dominación a través del deseo. Pero esto que decía Mariana me hace pensar en algo que yo pensé comentar acá, que es que las tecnologías tienen varios efectos en nuestras vidas. Y uno de los efectos, el punto 2, no se puede negar que las tecnologías tienen efectos de accesibilidad y de democratización. De golpe, una plataforma, o sea, una propuesta de gamificación puede servir para sostener trayectorias, puede servir para que no quede afuera alguien que está a punto de quedar afuera, ¿no? Entonces digo, es interesante también pensar en los efectos democratizantes. Hay un montón de cosas que podemos hacer con tecnología, acceder a información, acceder a libros, acceder, por ejemplo, esto a conferencias que se dictan en lugares lejanos, ¿no? Digo, o qué sé yo, alguien, por ejemplo, puede una persona no vidente puede con una aplicación traducir un texto a audio y de golpe leer audiolibros, ¿no? Que quizá antes le costaba muchísimo leer si esos libros no estaban pasados a braille o si no tenía alguien que se los leyera. Es decir, eh, digo, por eso las tecnologías también nos hacen ser quienes somos, porque nos permiten hacer más cosas de las que podríamos hacer sin ellas, ¿no? A esto le llamamos efectos de accesibilidad y democratización. Los efectos herramientales de las tecnologías, bueno, es pensar qué podemos hacer con ellas como herramientas, ¿no? Son los efectos más, si quieren, más propios del sentido común. Con esta herramienta puedo hacer tal cosa. Pero me Ujú. interesa particularmente, desde una perspectiva crítica, los otros tres efectos, ¿no? Cuando ahí, yo les decía antes, las tecnologías también nos hacen hacer cosas, ¿no? Orientan nuestra conducta. Y no digo las tecnologías como seres aislados, las tecnologías como dispositivos diseñados para producir sujetos constantemente conectados, constantemente disponibles, sujetos flexibles, sujetos atentos a
a las pantallas y por lo tanto plausibles de ser manipulados en sus consumos y en sus ideas también, porque eso también me parece algo importante para plantear. ¿Cuántas de las ideas que circulan hoy en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas de los pensamientos, idearios políticos, Mm. idearios filosóficos, eh, o ciertos discursos, ¿no? Que van prendiendo mucho en nosotros, porque circulan en las redes sociales de una manera insistente, de una manera interesante, de una manera provocadora, ¿no? Entonces también las tecnologías tienen efectos persuasivos, las tecnologías tienen efectos disuasivos, nos hacen dejar de hacer ciertas cosas. Y esas son las preguntas que a mí me interesa que nos planteemos desde la educación digital integral. ¿Qué hacemos menos ahora que tenemos tecnologías digitales? ¿Qué hacemos menos ahora que existe la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos menos ahora que podemos estar constantemente conectados, ¿no? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué está bueno haber dejado de hacer y qué no está bueno haber dejado de hacer? ¿No? ¿Qué queremos que los chicos no dejen de hacer y hagan por sí mismos y no deleguen en las máquinas? Ahí estoy viendo lo que dice Estela Martínez, que Perfecto, te dice, lo iba a leer. sí, Sí. que dice, la tecnología también produce omnipotencia, por ejemplo, las multipantallas, la sensación de que se está en muchos lugares y espacios al mismo tiempo, tal cual, y ahí puede haber también un problema, que es la dispersión de la atención, y por otro lado una potencia, porque con las tecnologías podemos jugar a estar en múltiples lugares, podemos jugar a ser personas distintas, podemos, digo, también hay un potencial lúdico, ¿no? Que por ahí antes no teníamos. Entonces, en función a todo esto, a estos planteos críticos y a esto que yo les nombraba antes como ciertos rasgos de la smartphonización, la dependencia del teléfono, la captura del deseo, cómo vamos delegando actividades en el dispositivo que antes por ahí las hacíamos por fuera del dispositivo y a veces está bueno, o sea, no sé si alguien añora ir a la cola del banco. Bueno, quizá algunos sí lo añoran, pero no creo que muchos añoren hacer trámites en una oficina y no hacerlos por internet. Es decir, hay un montón de cosas que no añoramos. Decimos qué bueno que ahora las podemos hacer de manera virtual, pero otras cosas, capaz que, no sé, las hemos dejado de hacer. Y qué pena que las hemos dejado de hacer, ¿no? Otras, habría que pensar cuáles, ¿no? Quizá leemos menos, quizá vemos Mm. menos películas, quizás estamos menos en la naturaleza. Hay que ver ahí, ¿no? Y principalmente qué pasa con los jóvenes y qué pasa con las infancias, qué están haciendo menos a partir de la posibilidad de tener muchas opciones en las pantallas, ¿no? Hay una cuestión, Sí, hay una Perdón. cuestión, y iba a voy decir a en chiste, avanzar hacia iba a acá. decir en chiste, no sabes qué placeres secretos puede haber en hacer la fila para pagar los impuestos, ¿eh? No te metas con gente que disfruta de hacer eso. No, Eh, es que bueno, es que es un pero- espacio de sociabilidad. ¿Y sabes cuándo nos dimos cuenta que era un espacio de sociabilidad? En la pandemia, por ejemplo, cuando no se sí, podía ir a hacer los trámites, no se podía ir a la verdulería, y ahí nos dábamos cuenta las colas, ¿no? O las salidas, cómo son también espacios de socialización, espacio de encuentro, espacio de conversación, y también, digo, que todo esté disponible en el celular también lo que hace es que estemos muy replegados sobre nosotros mismos. Se van hay, perdiendo esos, ¿no? Perdón, te iba Gonzalo. a comentar que... Sí, Gus, dale Ah, adelante, por no, favor. no, que Gustavo Guille. justo con este tema de la delegación, ya hay como una serie de estudios que han salido en donde la delegación de algunas funciones, como no, en general, y nada, esto habría que retomar como casi toda la charla, pero no, no lo voy a hacer, pero siempre ha habido cambios tecnológicos y siempre lo tecnológico ha afectado al ser humano y de Ujú, algún modo desde siempre somos un poco cyborgs. Pero esos cambios generalmente a lo largo del tiempo se han dado de manera muy pausada y la novedad, si se quiere, de, de- de las nuevas tecnologías es que esos cambios se han producido de manera muy rápida. Entonces, claro, respecto de algunas delegaciones que hacemos, por ejemplo el GPS, el cerebro deja de activar ciertas zonas, ciertas conexiones y sinapsis neuronales que tienen que ver con
justamente la ubicación, etcétera. Y entonces no tiene el tiempo suficiente evolutivo, pero en el sentido biológico, ¿no? Eh, para reasignar esa zona que ahora no usa por la delegación a otra cosa. Entonces, esa zona queda inactiva. O sea, hay ya como hay un estudio Mm, que hacen con choferes de Uber en dos Mm. ciudades, y entonces a unos se los hacen usar GPS y a otros no, y le mapean las conexiones neuronales. Entonces ven cómo los que no utilizan GPS se les activa como una zona del cerebro que a los que usan GPS no. Y esa zona no es que es utilizada para hacer otra cosa, sino claro, se que deja de pierde. usarse. Entonces, claro, Mm. literalmente las capacidades cerebrales se acortan, se achican. ¿No? Es como un efecto material muy concreto de esa delegación. Claro, es impresionante porque como que es una especie de, Perdón, de Ángela, mutación. Sí, perdón, quien habló, Gustavo Guille, es el director de la maestría de Cultura y Salud Mental a la que me referí al comienzo de la conferencia, sí. Por supuesto que esta maestría tiene todo y mucho más que ver con lo que estamos hablando. Le iba a preguntar a Gustavo, ¿cuántos números de teléfono te acordás ahora? mm, No, por supuesto, pero creo que está bien lo que Antes te decís, porque acordabas en más, general hay ¿no? cosas que uno delega, que está bien, pero lo que quería mostrar con ese ejemplo es cómo esa delegación tiene un impacto o material sí, sí, directo sobre las capacidades cognitivas, básicamente, ¿no? sí, Y lo otro totalmente. que me quería señalar es esto que vos decías, bueno. La smartphonización es una especie de dispositivo de captura de la vida, ¿no? Me hizo acordar como la idea de biopolítica, ¿no? Es una especie de biopolítica en algún sentido, y esa captura de la vida por medio de estos dispositivos es como que entiendo que de algún modo van anulando esas capacidades, esas potencialidades democratizadoras, ¿verdad? Entonces, uno antiguamente podía ver Internet como un lugar muy democrático, y ahora, por ejemplo, la idea de la burbuja, la burbuja de filtros, la que todos estamos Totalmente. expuestos, ¿no? Ujú. Te hace básicamente reproducir un discurso que no admite una visión opuesta, una visión crítica, etcétera, y no es uno el que elige o el que decide borrar esas posiciones. Simplemente el algoritmo lo hace por vos. El algoritmo no te muestra lo que sabe que no te va a gustar. Entonces vos no tenés la potencialidad de elegir y de abrirte a determinado contenido que pone en jaque aquello que vos ya das por tus creencias consolidadas, ¿no? Entonces uno simplemente lo que hace es reafirmar la creencia sin ponerla nunca en cuestión, porque lo que viene del lado de lo que el algoritmo permite que pase es lo que reafirma tu posición previa. Entonces vas a una sociedad menos democrática en algún sentido, menos crítica, etcétera. Sí, y menos, Y y menos tolerante a la diferencia. menos tolerante a la diferencia, exacto. Y en ese Mm. sentido, lo último, perdón, lo último que digo, No, no, está buenísimo. eh, vos señalabas esto de los malestares, ¿no? En tanto dispositivo de captura, ¿no? Si aceptamos que la smartphonización es un dispositivo de captura de orden biopolítico, es decir, de captura sobre la vida para moldearla, ¿no? De acuerdo a una determinada configuración, etcétera. Me parece que en general cuanto menos uno siente eso, es que mejor funciona. Y entonces me parece que, o al menos Mm, yo pienso algo ambiguo ahí, en el sentido de que, por un lado, el hecho de los malestares y las cuestiones relativas a la salud mental, ¿no? La ansiedad, el burnout y demás cuestiones que de una u otra manera nos tocan a todos, justamente porque ese dispositivo de captura es muy fuerte. Al mismo tiempo hace que uno sienta lo que si no siente
como que funciona de manera, ¿no? Como inconsciente, como cuando uno siente el malestar, entonces puede activar también Mm, algún mecanismo de resistencia, ¿no? Ujú. Es como que cuando uno no se da cuenta que eso es así, porque no le genera ningún inconveniente o ningún malestar, es cuando mejor funciona, ¿no? Me parece que ahora lo que está pasando es que eso está siendo tan intenso, ¿no? Tiene una intensidad tal y ha capturado la vida de tal forma que es imposible que no genere algún tipo de malestar, ¿no? No hay manera, ¿no? Es como que eh, alguna afección te genera y eso tiene su costado negativo, por supuesto, pero también me parece que puede reactivar esta idea de, che, hay algo que está generando esto, ¿no? Entonces, como poder al mismo tiempo pensar el fenómeno desde otra óptica y no me gusta la palabra resistencia, ¿no? Pero Sí. no encuentro una mejor. Al menos como problematizar algunas cosas, ¿no? Bueno, ahí me parece que el malestar tiene una función como catalizadora, si querés. Eh, lo interesante es poder, como dicen algunos, politizar ese malestar, es decir, como mostrar que ese malestar que a veces sentimos, que no lo podemos explicar bien, onda estoy quemado, no puedo dejar el celular, es como no puedo desconectarme, me cuesta concentrarme, como todo ese malestar que uno atribuye a su relación con el dispositivo o a la aceleración de la vida. Está bueno politizarlo en el sentido de mostrar su carácter sistémico, ¿no? Entonces hay como muchos autores de diferentes lugares, ahí nombraron también algunos, Benazayag, digo, hay muchos autores que desde distintas perspectivas teóricas están mostrando cuál es el carácter sistémico de este malestar, ¿no? Y ese es uno de los primeros pasos para tratar de ver líneas de acción. Eh, bueno, y digo, para el tema de las burbujas, a mí me parece un gran tema el tema de las burbujas, porque totalmente hay algo ahí que Internet nació como un espacio democratizante, como un espacio de coexistencia de diversas perspectivas, un espacio de intercambio, un espacio que prometía mucha democratización del conocimiento y de acceso al saber, pero de golpe, como alguna vez le escuché decir a Alejandro Galiano, Internet es como si fuera un pueblo que se fue como siendo colonizado por los countries, ¿no? Es como era un pueblo donde había plazas, había parques, había espacios públicos y de repente todo eso se convirtió en barrios privados y en general, la mayoría de nosotros, el Internet que navegamos es el Internet de los barrios privados. No sabemos mucho que hay otros modos de habitar Internet. Hay gente que está construyendo otros modos de habitar Internet, que eso también es una posibilidad, conocer esos modos. Pero bueno, eso, politizar el malestar, mostrar su carácter sistémico, mostrar que hay un régimen diseñado para mantenernos atrapados, ¿no? Creo que es una parte de la cosa y otra parte del asunto es pensar como alternativas. Yo rápidamente, porque sé que nos estamos por quedar sin tiempo, hice como un pequeño mapeo. em, Hice como un pequeño mapeo en los textos que vengo leyendo y en las propuestas que vengo escuchando, hay algunas propuestas frente a este escenario de distintos tipos, ¿no? Yo acá le puse navegar Internet de otras maneras es preciso, ¿no? ujú. Aludiendo un poco a este poema de Fernando Pessoa, navegar es preciso, Sí, porque por eso. no se trata de irnos de Internet, sino de pensar otros modos de habitar Internet, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para habitar Internet de maneras que sean más democráticas, que sean menos individualistas, que sean menos burbujizantes, que no nos encierren a nosotros mismos, sino que nos permitan conectarnos con los otros, que realmente nos vuelvan más inteligentes y no que nos hagan delegar funciones cerebrales, lo cual es muy grave, ¿no? Y suena como algo medio difícil de revertir. Entonces, ¿cómo hacer? Y hay varias propuestas en el panorama. Están desde aquellos que hablan de prácticas de cuidado y de autocuidado, no sé, desde organizaciones sociales que hablan de guías para acompañar a las familias, guías para trabajar con adolescentes, guías para trabajar con infancias, de cómo habitar los territorios digitales. Te tienen propuestas desde el detox de Internet
hasta propuestas como Byul-Chul Han, que dice, bueno, más siesta, más fiesta, o desconectarse de todo, irse al bosque, no sé. Tenemos un montón de propuestas que van desde las más individualistas a las más colectivas, pero que tienen que ver con prácticas de cuidado y de autocuidado digital. Por otro lado están todos los que piden políticas públicas y políticas de regulación frente a las grandes corporaciones tecnológicas, es decir, si sabemos que las corporaciones tecnológicas están diseñando dispositivos para volvernos adictos a las pantallas, bueno, alguien tiene que regular eso, ¿no? Es decir, no puede ser que eso esté totalmente desregulado. Entonces, otra línea que se ven ahí en el panorama son los que están pidiendo políticas públicas. Otra línea es toda la del anarquismo digital o el hacktivismo. Ahí les recomiendo leer un libro de Marta Franco que se llama Las redes son nuestras, que ella dice cómo nos robaron Internet. Ella es una activista digital que está pensando cómo habitar Internet de otras maneras. Y hay otras redes sociales no adictivas. Lo que pasa que, bueno, son aburridas para nosotros que estamos subjetivados por las redes sociales más hegemónicas, ¿no? Pero si quieren, googleen Fediverso, googleen, digo, ¿no? Investiguen sobre qué es el Fediverso, porque el Fediverso es otro modo de habitar Internet con otras lógicas no algorítmicas, que eso es muy interesante. Porque también algo que no hablamos, pero es de la gubernamentalidad algorítmica. ¿Cómo son los algoritmos los que nos mantienen atrapados? Porque, como alguien decía por ahí, nos muestran lo que nos seduce y nos encierran en nuestras burbujas de sesgos confirmatorios, ¿no? Bueno, por otro lado, la soberanía tecnológica, si resolvería algo que el Estado sea el dueño de las plataformas. Eh, por otro lado, bueno, digo, y también sabemos que los estados también pueden hacer cosas con nuestros datos, pero bueno, algo del orden de políticas tecnológicas más soberanas, ¿no? Porque además, casualmente, los dueños de las grandes corporaciones tecnológicas, todos tienen sus sedes corporativas en Estados Unidos o en el norte global, es decir, también pensar ahí desde el sur del mundo qué entornos sociotécnicos queremos para nosotros, ¿no? Para ser menos colonizados también digitalmente. Y nosotros, digo, acá nuestra humilde propuesta frente a todo este fenómeno es lo que llamamos, y bueno, y lo dejo así para el final, la educación digital crítica o la educación digital integral, que a grandes rasgos, se los cuento así rápidamente, tiene que ver con llevar estas cuestiones a la escuela. O sea, convertir el malestar en em, discusiones que se puedan dar en el marco de la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Digo, no solo enseñarles a los chicos, porque esto no es lo que proponemos nosotros, enseñarles a los chicos cómo usar tecnologías, de eso se ocuparán otras materias u otras disciplinas, sino llevar a la escuela este malestar, ¿no? Y problematizar junto con los chicos todas estas cuestiones, ¿no? Y nosotros construimos ahí una serie de lo que llamamos nudos críticos, son aspectos que serían interesantes de problematizar en las aulas, ¿no? Desde la captura de la atención, desde la dificultad de estar presentes, desde la cuestión de las burbujas, la cuestión de los algoritmos, bueno, la delegación de acciones, el problema de la fake news, de la posverdad, el tema de la minería de datos, el tema de la privacidad. Bueno, esto, digamos, como ejes problemáticos que tiene que ver con todo lo que venimos charlando, abrir la conversación en la escuela sobre estas cuestiones, como para hacernos cargo del problema, ¿no? Y tomarlo como poner sobre la mesa esta relación y este carácter como tan atravesador de nuestra vida que tienen hoy las tecnologías digitales y Internet y las plataformas y el smartphone como régimen, ¿no? De dominación y de deseo. Entonces, para eso venimos elaborando algunas series de propuestas didácticas o de actividades para los distintos niveles educativos, desde el jardín hasta nivel superior, para problematizar con los chicos estas cuestiones, ¿no? No, no que esto vaya a resolver nada, pero por lo menos, como decía Gustavo, es una forma de hacernos cargo del problema y de desnaturalizar esto que cuando funciona bien no nos damos cuenta, pero cuando empieza a tener efectos que nos generan malestar, empieza a poder ponerse en palabras y a poder conceptualizarse como algo que no deberíamos aceptar así porque sí, ¿no?
Entonces, bueno, esto es lo que nosotros le llamamos educación digital integral, eh, y bueno, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo antes. Eh, me apuro así porque veo que es la hora y que hay muchos comentarios en el chat. El Ángela, no anarquismo. hay, no hay un apuro inmediato, Ah, bueno, pero le, vamos a hacer los últimos compases, ¿sí? De la conferencia de hoy. Voy a adelantar las gracias a vos por la excelente presentación. Por supuesto, leímos todas las participaciones que tuvieron. Disculpen que no las hayamos podido leer en sí, estoy voz alta, leyendo ahí, ¿sí? sí. Pero sí que yo las estuve leyendo. Ángela se va poniendo a tiro. Eh, Levanten la mano si quieren con la reacción. Tengo, ¿Le puedo decir una cosa a Denise de Fey? sí, y Para, después me para el- parece que le voy a dar la palabra a Moisés Cárdenas, ¿sí? Así que dale, respondele a Denise y después vamos con Moisés. Bien, bien, bien. Sobre esto que yo llamé anarquismo digital, tiene que ver con distintos grupos de activistas que no necesariamente en articulación con el Estado, puede ser o no, pero más de quizá manera autogestiva, de redes colaborativas, están desarrollando otros dispositivos, otras redes sociales, otros modos de habitar Internet que no son estos de las plataformas, que no tienen que rendirle cuentas a los 5 oligopolios de Silicon Valley. Eso se puede condensar en el contexto en el concepto de Fediverso. Muchos de estos grupos tienen relación con universidades, por ejemplo, seguro, pero también acá en Argentina podemos ver, por ejemplo, cibercirujas o los Hack Labs, Hack Lab, R Lab, si quieren, ahí hay un laboratorio de hacktivismo digital. eh, por ejemplo, redes sociales como Mastodon. Bueno, todo eso te recomiendo el libro Las redes son nuestras de Marta Franco. Ella cuenta ahí todo ese otro Internet que desconocemos y que para ellas las grandes corporaciones tecnológicas nos robaron y que ella propone, bueno, volver a habitar Internet de otras maneras, ¿no? Bueno, hay grupos trabajando para eso. Bueno, Adelante, eso. Moisés. Buenas noches, muchísimas gracias. En primer lugar, al profesor Gustavo por la invitación, quien está realizando, nos está dictando el seminario de Historia de la Cultura. Excelente, he aprendido muchísimo. Gracias, Ángela, por esta charla maravillosa y al Instituto Yusal. Mi consulta es la siguiente. Al principio, Ángela, habías comentado en relación sobre la naturaleza. Y tengo la pregunta, ¿cómo la tecnología nos aparta o nos desconecta con la naturaleza? Eh, Muchísimas Bueno, gracias. eso es muy interesante. A ver, no sé en qué sentido, pero podríamos pensar, en un primer sentido, hay un texto que para mí está bueno que se llama Geología de los Medios, que desmonta la idea de que la tecnología digital es inmaterial. Y lo que muestra ese texto, y hay otro texto que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, que también, de Kate Crawford, que también muestra lo mismo, es como la tecnología digital es totalmente extractivista de recursos naturales, ¿no? Requiere mucha agua, muchos minerales, genera mucha contaminación ambiental, es decir, si querés, ahí hay una primera escisión o separación con respecto a la naturaleza, en el sentido de que es muy difícil pensar políticas tecnológicas que no tengan efectos ambientales devastadores, ¿no? Eh, Hay estudios sobre la cantidad de agua que requiere una consulta al chat GPT. Yo no lo puedo reproducir a eso, pero es una locura la cantidad de recursos naturales, no me gusta decirle recursos, pero bueno, de elementos naturales que se requieren, ¿no? Para sostener eso que parece inmaterial, que es la nube. Y después, bueno, una segunda respuesta que te podría dar es cómo a veces estar encerrados en las pantallas nos hace dejar de estar afuera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Nos hace estar adentro, en un sentido literal y en un sentido metafórico. Y
conectarnos con los otros, conectarnos con la naturaleza, es una forma quizá de recuperar modos de estar presentes, ¿no? Agustín Valle, por ejemplo, un filósofo también argentino, habla de recuperar experiencias presentificadoras que nos conecten con el aquí y ahora. Y para muchos estar en la naturaleza es eso, ¿no? No sé, caminar, eh, no sé, eh, irse a un campo, a un espacio abierto. Bueno, hay que ver también ahí quién puede, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? Tampoco es tan sencillo y tan al alcance de la mano. Y hay una tercera respuesta que si querés más teórica, que hoy no lo expliqué, pero el transhumanismo, lo que propone es que las tecnologías son la posibilidad que tiene el ser humano de superar la naturaleza. Es decir, para los transhumanistas, que son una especie de como exacerbadores de la tecnología, el objetivo de la humanidad es superar las limitaciones del cuerpo directamente, superar las limitaciones naturales del cuerpo y aspirar a la inmortalidad en forma de humanos que devienen datos, que devienen mentes incorporizadas. Ahí tenés, si querés, la desconexión total con la naturaleza y con la base material de la existencia, ¿no? Pero bueno, son posiciones muy extremas, las de los transhumanistas. Sí, los tecnócratas, podría decir uno. Bienes naturales, acá me dice Dani, está muy bien. Claro, sí. Los Eh, tecnócratas, hace un tiempo escuchaba, no voy a decir el nombre, pero lo escuché de una manera que me llamó poderosísimamente la atención. No sé si tenemos otra intervención, si no, vamos a ir despidiéndonos y irnos a descansar. Eh, sí, sí, sí. pero un representante, digamos así, de la tecnología decía, no, porque se ha dedicado mucho tiempo cómo podemos crear vida y ahora lo estamos consiguiendo. Y a mí me llamó tanto la atención que dije, pero si ya sabemos crear vida, ya estamos hechos Claro. para crear vida. De qué vida estás hablando? De crear vida. Bueno, Ángela, porque sabe, bueno, sí. palabras finales, despedidas, te hemos cansado. Ha habido muchísima participación, ha habido muchísima participación. Eh, Me a mí me gustó quedaron mucho cosas en la eso. cabeza. No, eso, de agradecerles un montón por la atención que se hayan quedado hasta ahora y también por la constante interacción que me parece que hace de la dinámica mucho más interesante. Son temas que nos atraviesan mucho y hay un montón de cosas de las que se podrían hablar. Por supuesto, yo había pensado un montón de temas, cada uno abre una puerta enorme, pero me parece Ujú. que con la interacción de ustedes también podemos ir conversando en función de los intereses, ¿no? Y eso me pareció muy bueno. Así que Pudimos tener la les agradezco participación mucho. de Gustavo también con la maestría. Si quieren pueden revisar la web de USAM, ahí está el programa de la maestría. Ángela va a ser parte, estimo que sí, me parece que se ha ganado el lugar, ¿no? Eh, y sí, dice que sí, le da Sería un el placer, sería un segundo. placer. Eh, y también les dejé el link de YouTube donde tenemos subidas las conferencias. Gracias por estar Saludos, acá, gracias gracias Ángela, por gracias participar. Gustavo. Gus, ¿qué No, decís? no, también agradeciendo, gracias a vos y gracias a Ángela por participar, gracias a todos por estar acá. Nada, eso. Por Bueno, Perdón. muchas favor, gracias a por ustedes por favor. la invitación. Bueno, Nos buenas vemos, noches y nos nada, vemos que seguimos. ya tengo organizado la última conferencia del año a fin de noviembre va a ser sobre escritura terapéutica con Amalia Cerrillo, que también es de la maestría. Amelia Cerrillo también es docente de Amelia, la perdón, maestría, Amalia, sí, sí. Amelia. Amelia, sí. Nos vemos, gente, buenas noches. Buenas Bueno, noches, Buenas adiós. noches. gracias. Muchas gracias Gracias. por Hasta la todo. próxima. Gracias.